Muy buenos días. Hoy vamos a realizar el análisis de un dilema, de un caso ético, a partir de una metodología que les vamos a proponer para trabajar justamente de una manera mucho más sistemática el análisis de dilemas éticos. Para esto te vamos a pedir que realices la lectura del texto de James Reches, las partes 1.1 y 1.2. Son las primeras hojitas de este texto que vas a encontrar en el aula virtual. Una vez que hayas leído, recién podrás continuar visualizando este video. Vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes entonces que nos dice James Reches en este texto acerca de la moral. Reches habla de una concepción mínima de moral, es decir, ¿qué es lo mínimo que podemos entender cuando hablamos de ética, cuando hablamos de moral? Reches nos dice: la moral es el esfuerzo de guiar nuestra conducta por razones. Cuando nosotros realizamos una acción, nuestras acciones deben estar validadas en buenas razones. Es decir, entonces, que hay que hacer aquello para lo que hay las mejores razones. Esto es, dar igual peso a los intereses de cada persona que está afectada por lo que hagamos. Por lo tanto, hay dos elementos importantes. Guiar nuestra conducta por razones significa, en primer lugar, tener buenas razones y, en segundo lugar, tener una imparcialidad en esas razones. Entonces, formular juicios morales es apoyarse en buenas razones y en la consideración imparcial de los intereses de cada quien. En ese sentido, el razonamiento moral no puede apoyarse en sentimientos o en emociones. Los juicios morales y los razonamientos morales no están guiados por lo que yo quiero hacer o por lo que a mí me gustaría hacer o por lo que a mí me agrada o desagrada, sino en razones válidas. ¿Y qué cosa es una buena razón? Es un argumento que debe ser válido. Y no cualquier argumento es válido, nos dice Reches. En términos generales, una buena razón, un argumento es válido si las premisas son ciertas y si la conclusión de las premisas se siguen lógicamente de ellas. Si la premisa del argumento es falsa, el argumento no puede ser válido. Si las conclusiones no provienen de las premisas del argumento, el argumento es falso, no puede ser válido. Y en segundo lugar, el criterio de imparcialidad. Desde un punto de vista ético, los intereses de todos son igualmente importantes. Por lo tanto, hay que aprender a reconocer que el bienestar de otras personas es tan importante como el nuestro. La empatía, el ponerse en el lugar del otro. Es una regla, entonces, la imparcialidad es una regla que nos prohíbe tratar a una persona de modo diferente a otra cuando no hay una buena razón para hacerlo. ¿Por qué voy a tratar de manera diferente a esta persona? Debe de haber una buena razón. Si no hay una buena razón, no se puede hacer desde una perspectiva ético-moral. Vamos a realizar entonces el análisis del caso de la bebé de Teresa. La metodología que hemos propuesto plantea 7 puntos. Reconocer y descomponer el problema en 7 elementos. ¿Cuáles son los hechos? ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes son los actores? Los que participan directamente en el problema. Los motivos, es decir, por qué los actores realizan o van a actuar de esa manera, en qué contexto se da la situación planteada, y con estos 4 elementos formulamos el problema. ¿Cuál es el problema? A partir de formular el problema, de encontrar el problema basado en estos 4 puntos, podemos entonces pensar y reflexionar sobre cuáles serían los argumentos y razones que nos llevarían a actuar de una manera o de otra frente a este problema. Y finalmente, cuáles son las responsabilidades de los actores. Este elemento de acá lo trabajaremos recién en la próxima unidad. Entonces, comencemos con la descripción de los hechos. Los hechos son objetivos, no emito juicio de valor. Describo objetivamente qué es lo que ocurrió o qué es lo que ha ocurrido. Entonces, los hechos es que Teresa Camp Pearson es una niña anencefálica.
Segundo, nace en Florida en el año 92 y frente a la anencefalia, los padres deciden ofrecer los órganos de Teresa para el trasplante, sabiendo que ella iba a morir de todas maneras. Los médicos están de acuerdo en que eso era una buena idea. Otro hecho, las leyes de Florida no permiten quitar los órganos hasta que el donante esté muerto y Teresa no lo estaba. Pero cuando Teresa muere, 9 días después, ya no se pudieron trasplantar los órganos porque ya se habían deteriorado. ¿Quiénes son los principales actores? Teresa, la vida de Teresa es la que está en juego, los padres de Teresa y los médicos del hospital. Son los actores que intervienen directamente en el caso. Los eticistas no se consideran actores porque Richards recoge la opinión de los eticistas, pero ellos no participan directamente en la decisión tomada. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los actores se comportan de una determinada manera? Los motivos no necesariamente constituyen buenas razones, pero sí nos ayudan a entender un poquito por qué los actores se desenvuelven de una determinada manera. Los padres de Teresa, los motivos, es que al saber que Teresa iba a morir, los padres de Teresa consideraron que otros niños podrían beneficiarse de sus órganos, su hígado, su corazón y sus pulmones. ¿En qué contexto se da la situación? ¿No? ¿En dónde se da? ¿Qué es lo que hay alrededor del problema? ¿No? Para poder entenderlo mejor. El contexto, el año 1992. El lugar, un hospital del estado de Florida en Estados Unidos. Otro elemento del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que se piensa o cuáles son las acciones que normalmente se realizan cuando hay niños o bebés detectados con problemas de anencefalia crónica? En el caso de Estados Unidos, en la década de los 90, la mayor parte de los casos de anencefalia detectados durante el embarazo eran abortados y los que no, la mitad nacían muertos. Y más o menos cada año unos 300 nacían vivos y la mayoría moría a los pocos días de haber nacido. Con esos 4 elementos, ¿cuál es el problema central? Richards nos dice que el problema sería si habría sido correcto quitarle los órganos a Teresa, causándole la muerte inmediata para ayudar a los otros niños. Ese es el problema central. Frente a la formulación del problema, entonces, nosotros vamos a pasar a ver cuáles son los argumentos por los cuales consideraríamos que habría sido correcto o cuáles son los argumentos que consideraríamos por los cuales no habría sido correcto. Richards nos dice que hay que formular buenos argumentos, buenas razones, argumentos y razones válidas, pero que deben ser imparciales. Por lo tanto, a pesar de que yo podría tener ya una opinión previamente pensada, se trata de ser imparcial. Entonces yo debo de buscar argumentos y razones por las cuales yo tomaría las dos posiciones. Entonces debo de buscar argumentos y razones por las que esta acción sería éticamente correcta y argumentos y razones por las cuales no serían éticamente correctos. Y debo de dialogar los argumentos de ambas posturas para partir de ahí, dialogando los argumentos, confrontando los argumentos, puedo ver cuáles son válidos y cuáles no serían válidos. Para al final concluir. No se trata de que formule una lista de argumentos y no se trata de que sean quienes tienen más argumentos que otros. No, quienes tienen argumentos más válidos que neutralizan a los argumentos de la otra postura. Y no se trata solamente de poner argumentos, se trata de que una vez que yo he esbozado los argumentos, apoyado en los argumentos que tienen más validez, decido concluir qué es lo que es éticamente correcto. En ese sentido, entonces, vamos a hacer el análisis. Yo he colocado, ¿no?, los argumentos por los cuales sí sería éticamente correcto, los argumentos por los cuales no sería éticamente correcto, y en azul como un muro al medio donde agrego un poco la información teórica que Richards nos ha complementado para poder entender justamente la validez de un argumento, ¿no? Entonces, el primer argumento, Richards dice, es el argumento de los beneficios, ¿no? Si podemos beneficiar a alguien, debemos de hacerlo. Entonces,
Teresa iba a morir pronto y sus órganos no le iban a beneficiar, no le iban a servir de nada. Por lo tanto, trasplantar los órganos de Teresa sí beneficiaría a los otros niños. Entonces deberíamos de trasplantar los órganos de Teresa. Pero frente a este argumento hay un contraargumento, ¿no? El contraargumento de manera imparcial dice, pero un momentito, si vamos a usar los órganos de Teresa para beneficiar a otros niños, al quitarle los órganos de Teresa, le vamos a causar un daño. Ella va a morir, va a dejar de vivir. Y eso es malo para ella, ¿no? Y eso no le causa ningún bien. Entonces, ahí Reches pregunta, pero entonces, si va a morir, ¿qué significa estar vivo? ¿Y qué significa que vivir sea un beneficio? ¿No? Porque dice, si podemos beneficiar a alguien, deberíamos de hacerlo, ¿no? Entonces, lo que se está planteando acá es que la vida de Teresa no beneficia a Teresa y que la muerte, pues, es exactamente igual que la vida de Teresa, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Reches? Estar vivo es un beneficio solo si permite desarrollar actividades y tener pensamientos y sentimientos y relaciones con otras personas. Es decir, estar vivo tiene beneficios para la persona que está viva solamente si esa vida le permite efectivamente tener una vida, ¿no? Desarrollar actividades y pensamientos, tener sentimientos y relaciones con las otras personas. ¿Qué concluimos a partir de ahí? Que estar viva a Teresa no le iba a significar ningún bien, porque ella no iba a poder tener una vida, entre comillas, beneficiosa para ella, ¿no? Su vida que como un beneficio para ella. Por lo tanto, a pesar de que Teresa podría seguir viva unos días más, eso no le causa ningún beneficio. Entonces, si podemos beneficiar a otros, deberíamos de hacerlo. Por lo tanto, entonces, este argumento pierde peso. El argumento de acá, ¿no?, cobra mucho más valor y mucho más validez, ¿no? Deberíamos beneficiar, si podemos beneficiar a alguien, debemos de hacerlo. Si podemos beneficiar a alguien y no causar daño a otros. ¿Pero a Teresa se le va a causar daño? No, a Teresa no se le va a causar daño. ¿Por qué? Porque estar vivo significa poder acceder a estos beneficios, ¿no? Y Teresa no iba a poder acceder a estos beneficios estando viva. En segundo lugar, ¿cuál es el segundo argumento? El argumento por el que no sería correcto. El argumento por el que no sería correcto nos dice que, perfecto, puedes donar los órganos de Teresa, pero no debemos usar a las personas como medios para los fines de otros. Tomar los órganos de Teresa sería usarla para beneficiar a otros niños. Por tanto, no debería de hacerse. Entonces, el argumento se basa en que no debemos de usar a las personas como un medio para los fines de otros. Las personas son fines en sí mismos. Pero entonces, ¿qué significa usar a la gente? Usar a la gente, nos dice Reches, es vulnerar su capacidad de decidir por sí misma cómo vivir su vida según sus deseos y valores. La autonomía se vulnera cuando yo no puedo decidir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, cuando yo soy manipulado, me tienden una trampa o soy engañado, se vulnera mi autonomía porque se me obliga a actuar contra mi propia voluntad. ¿Y cuál es la evidencia de que yo estoy actuando con autonomía? Según mis decisiones que yo autorizo para actuar de una determinada manera o no. Entonces, no debemos usar a las personas como medios para los fines de otros. ¿Por qué? Porque
eso vulnera la autonomía. Usar a las personas significa vulnerar la autonomía. Pero, dice, Teresa no es una persona autónoma. Ella no tiene deseos y es incapaz de tomar una decisión por sí misma. ¿Qué pasa entonces cuando una persona no puede tomar decisiones por sí misma? Cuando una persona no es capaz de tomar decisiones por sí misma, alguien debe de hacerlo por ella. Y la persona que toma esas decisiones por ella debe considerar dos cosas: qué sería lo mejor para ella, y segundo, si ella pudiera decidir lo que quiere, ¿qué nos diría? Entonces, en primer lugar, Teresa no puede decidir, no es un ser autónomo. Entonces, alguien debe de decidir por ella. Son los padres los que deciden por ella. Se hace la pregunta, ¿qué nos diría? Teresa no nos puede decir nada porque no tiene deseos y es incapaz de tomar cualquier decisión por sí misma. ¿Qué sería entonces lo mejor para ella? Los padres deciden por ella. Entonces, si Teresa sigue viva, ¿no?, sus intereses no se verían afectados de ninguna manera porque, como hemos visto en el argumento anterior, Teresa no se va a beneficiar absolutamente en nada con que siga vivo, ¿no?, porque no va a poder obtener los beneficios de esa buena vida, ¿no? Segundo lugar, va a morir de pronto, haga lo que se le haga. Por lo tanto, los padres toman la decisión de donar los órganos. Entonces, no se le obliga y se está respetando la autonomía, pues son sus padres los que deciden por ella, tomando en cuenta estas dos preguntas básicas sobre que hay que considerar cuando alguien no puede tomar decisiones autónomas. Por lo tanto, este argumento, en este caso concreto, no tiene menos fuerza que este argumento. Este argumento de acá cobra mucho más vigencia y automáticamente tiene mucho más validez. Este argumento no es un argumento válido, no se sostiene en buenas razones. Sus razones son falsas, ¿no? En tercer lugar, el tercer argumento, el argumento de lo incorrecto de matar, ¿no? Es incorrecto matar a una persona para salvar a otra. Tomar los órganos de Teresa equivaldría a matarla para salvar a otros. A partir de ahí, Rechaz dice, el argumento de lo incorrecto de matar. Matar es incorrecto. Pero es importante que siempre hay excepciones frente a las cuales matar no sea siempre incorrecto. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando uno mata en defensa propia, ¿no es cierto? Es una excepción. La pregunta es entonces si tomar los órganos de Teresa debería de verse como una excepción a esa regla de que es incorrecto matar. En términos generales, entonces, tomar los órganos de Teresa equivaldría a matarla y eso sería incorrecto. Pero entonces, ¿qué significa estar muerto? ¿No? Drecher nos dice que la muerte cerebral es un criterio ampliamente aceptado para declarar a las personas legalmente muertas. De hecho, si no fuera por eso, no se podrían donar órganos ni usar órganos para trasplante, ¿no? Porque sería incorrecto tomar los órganos de una persona matándola para salvar a otros. Por eso se declara la muerte cerebral, que es declararlas legalmente muertas. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro deja de funcionar, ya no existe esperanzas de tener una vida consciente. Por lo tanto, ¿qué es lo que dice? Antes de preguntarnos si tomar los órganos de Teresa equivaldría a matarla, preguntarnos qué significa estar muerto. Y Teresa tiene muerte cerebral. Por lo tanto, Teresa de alguna manera ya está muerta, ¿no? Ya está declarada muerta. Entonces, este argumento tampoco sería válido, porque no se estaría matando a Teresa, porque Teresa ya está con muerte cerebral. Entonces, considerar que Teresa no cumple el requisito de tener muerte cerebral porque no tiene cerebro. Entonces, ahí hay un tema y ahí hay un problema también, ¿no? Porque
no se puede declarar a Teresa muerta porque la muerte cerebral significa pues que tu cerebro dejó de funcionar y Teresa no tiene cerebro, por lo tanto no se puede declarar muerto aquello que no existe, ¿no? Entonces ahí hay justamente la paradoja, ¿no? No se está matando a Teresa, pero no se puede declarar muerta a Teresa porque ella, la muerte cerebral implica declarar el cerebro muerto y Teresa no tiene cerebro. A partir de eso reformula, si no debería reformularse, pues que Teresa de alguna manera ya se encuentra muerta. Este argumento entonces pierde validez, pierde vigencia. Por lo tanto, entonces, el argumento en favor de trasplantar los órganos de Teresa es más fuerte que los argumentos en contra. A partir de ahí, Rachel sugiere que debería de revisarse las leyes de Florida sobre estos casos concretos vinculados a donación de órganos en personas con anencefalia crónica, ¿no? No está diciendo que hay que revisar todos los casos de donación de órganos, sino donación de órganos en personas con anencefalia crónica. ¿Qué hemos visto acá? Algunos argumentos que nos pueden ayudar a tener buenas razones. El argumento de los beneficios. Si podemos beneficiar a alguien, debemos de hacerlo. Hay que beneficiar a tantos como podamos. Pero esto no puede hacerse si es que utilizamos a las personas como medios. No podemos usar a las personas como medios. Cuando usas a las personas como medios, cuando las discriminas y cuando no respetas su autonomía, ¿no? ¿Por qué? Porque discriminar es tratar a una persona de manera distinta sin ninguna razón válida o con razones que justamente le causan daño. ¿Qué preguntas claves podemos tomar para tener entonces para tomar una decisión ética? En primer lugar, podemos encontrar argumentos desde 5 perspectivas. Desde la perspectiva de la utilidad, desde la perspectiva de los derechos, desde la perspectiva de la justicia, desde la perspectiva del bien común y desde la perspectiva de la virtud. Entonces, primera cosa, cuando yo voy a tomar una decisión debo de preguntarme, ¿la opción que voy a tomar produce mayor bienestar y menor daño para los afectados? En segundo lugar, respeta la dignidad de los derechos, se usa o no a las personas como medios. Tercero, trato a las personas equitativamente. ¿Hay algún prejuicio o interés que pueda hacer que me ponga a favor de una u otra persona involucrada? Cuarto, ¿la acción sirve a la totalidad o solo a algunos miembros? Y finalmente, ¿esta opción es acorde con el tipo de persona que yo deseo ser? Muy bien. Te invitamos ahora entonces a que leas el segundo caso, el de las gemelas de Jody y Mary, y hagas tú de manera personal el análisis según la metodología que hemos planteado de estas gemelas Jody y Mary y subas ese análisis al aula virtual. Que tengas un muy buen fin de semana y una muy buena semana de trabajo.